Queridos hermanos, ¿cómo están? Es para mí un placer poder estar aquí de nuevo otro martes más en Desayuno con Biblia. Deseo que hayan estado muy bien en la congregación, deseo que hayan pasado un feliz domingo, que hayan pasado un feliz lunes y que estén para pasar un feliz martes. No sé desde cuándo ni desde dónde me estés viendo, supongo que desde Denia me estás viendo, por supuesto, los que somos de casa. Pero si estás en otro lugar, no sé a qué hora me estarás viendo. Pero recibe un gran abrazo. Vamos, me gustaría que abrieras tu Biblia. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 10, pero lo vamos a hacer en los versículos 13 al 16. Así que te doy un tiempecito hasta que puedas abrir tu Biblia y mientras, pues, decir... Si te gusta el contenido de estos vídeos, esto es como un paréntesis mientras vas a por tu Biblia, si te gusta el contenido de estos vídeos, es muy importante que hagas lo siguiente. En el canal de YouTube es muy importante que des a suscribirte para que puedas recibir siempre que estemos subiendo un vídeo nuevo, una reflexión nueva, te llegue directamente a tu dispositivo. Y dale si puedes y si quieres, si lo deseas, sería muy bueno que le dieras al me gusta. ¿Por qué? Porque mientras más me gusta tenga un vídeo, YouTube más lo mueve. Es decir, si los vídeos no tienen me gusta, no tienen calificaciones como positivos, pues YouTube lo reconoce como, bueno, no es un vídeo que las personas quieran ver, entonces no lo mueve. Y si lo mueve, eso es fantástico porque a más personas les llegarían estos vídeos y estamos hablando que es el Evangelio. Y bueno, lo que deseamos es que el Evangelio se extienda a todo lugar. Así que si me colaboras con eso, sería genial. No te estoy diciendo que le des un me gusta a lo que yo digo, sino que me colabores a darle un me gusta, un positivo al vídeo para que YouTube, con la intención de que YouTube lo vaya moviendo. Dicho esto, ya tienes tu Biblia abierta, ya tienes tu cafecito por ahí. Entonces vamos a comenzar a leer este pasaje. Dice así, Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y dice así. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos a los niños en los brazos, y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este es un texto sumamente rico para nosotros y tengo por acá algunas notas que estuve escribiendo para que no se me olviden y pueda comunicártelas de una forma mucho más literal, directamente de mi pensamiento. El versículo 13, pero antes de esto decir, Marcos posiblemente es el evangelista que más claro presenta a Jesús sobre los sentimientos, sobre las emociones de Jesús. Es el que más claro presenta cómo Jesús sentía, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús respondía en sus sentimientos, en sus emociones, a sus circunstancias. Y Marcos no tiene ningún reparo en decir que Jesús se alegraba o que Jesús jugaba con sus discípulos, en el sentido lo pasaba bien, en el sentido que disfrutaba con ellos, era una persona extrovertida, también era una persona dura cuando tenía que serlo, inflexible con el pecado, porque Jesús criticó y denunció el pecado. Y aquí vemos que Marcos presenta a Jesús como que se indigna. A Jesús lo indigna. Y si busca la definición, estar indignado es sentir enfado por algo que es injusto. Pero vamos a llegar a eso. El versículo 13 dice que le presentaban a niños para que los tocase. La pregunta que yo me hacía cuando estaba reflexionando esto es ¿cómo tenía que ser la personalidad de Jesús para que personas, posiblemente madres, y algún padre seguramente, pero me inclino a pensar que más madres, porque eran las que más estaban con los hijos, obviamente, los padres estarían trabajando en el campo, en otros quehaceres,
esas madres llevaban a sus hijos, o sea, se enteraban de que Jesús estaba ahí y llevaban a sus hijos simplemente para que Jesús, dice el texto, los tocara. Y claro, no debemos pensar más allá de lo que el texto no dice. Aquí el texto no está diciendo que para sanarlos, para quitar demonios. El texto no está diciendo eso, porque Marcos cuando habla de sanaciones y de demonios lo dice claro. Aquí dice los tocara. Entonces debemos inferir que el hecho de tocarlos es porque buscaban que Jesús los bendijera, ¿no? Jesús era un gran rabí, un gran maestro, era una persona que estaba conectando con las masas, y ellos, esas personas llevaban a sus hijos para que Jesús los tocara, ¿no? Entonces, los tocara podemos interpretar que es más para bendición. Pero sucedía algo. Y los discípulos, o sea, estamos hablando de los que iban con Jesús, los 12, el grupo de los 12 que eran más cercanos, los discípulos reprendían a las personas que llevaban a los hijos para presentarlos. Ahora, esto hay que entenderlo. En la cultura del tiempo de Jesús, en la cultura judía, y más en la cultura religiosa, todo el tinglado religioso que estaba formado, a lo cual mucho Jesús, y ahora Jesús va a desmontar esto, los niños no representaban importancia en la sociedad. Los niños no eran importantes en la sociedad, al igual que las mujeres no eran importantes en la sociedad de aquel tiempo, las viudas, el extranjero, los niños tampoco. Entonces, a Jesús esto le indigna, que sus discípulos aún contengan toda esta carga cultural tóxica, injusta, que aún no hayan aprendido de cómo es Jesús, de cómo Jesús es una persona que rompe con esas estructuras nocivas de la sociedad que separan en vez de unir. Y Jesús dice, versículo 14, dice, viéndolo Jesús se indignó. Y aquí está la palabrita que he dicho antes. Jesús tuvo enfado. A Marcos no esconde. Marcos no esconde los enfados del maestro. Marcos no es una persona que quiera quedar bien con el público. Marcos no es una persona que quiera inflar. Mira, como cuando alguien va a presentar a alguien importante en sociedad, solamente infla los valores, infla las cosas positivas, infla los estudios, infla los logros. Marcos no es una persona así. Marcos no infla a Jesús, sino que muestra a Jesús tal y como es Él. Muchos religiosos de hoy, claro, no les gusta esa idea de un Jesús que se enfada, porque muchos religiosos hoy tienen a un Jesús como un Jesús oveja, un Jesús que no se enfada, un Jesús bonachón, un Jesús que camina con parsimonia, bendiciendo a todos y es un pan del cielo. Entiéndanme cómo lo digo. Pero ese no es Jesús. Sí, Jesús es bueno, Jesús es justo, Jesús es apacible, Jesús pero también Jesús es león. O sea, Jesús es oveja en ese sentido, dulce, manso, pero también es león. Es el león de la tribu de Judá, como dice el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y Marcos no tiene reparo en presentar a un Jesús que recibe a los niños, ese Jesús, que para recibir a los niños y para que los niños quisieran venir a Jesús, o sea, está hablando de que él tenía una personalidad arrolladora, una personalidad para que a un niño le guste, ¿no? Pero también presenta a un Jesús que se enoja, se indigna profundamente ante las injusticias. Entonces Marcos no tiene reparo en mostrar eso. Ahora, la indignación es un enfado justo por una injusticia. Y aquí Jesús ve una injusticia. ¿Qué injusticia? Bueno, que hicieran exclusión. Que los suyos mismos, o sea, que su cultura ya en sí, que hiciera exclusión sobre mujeres, niños, pobres, viudas, extranjeros, que hicieran exclusión. Y máxime el grupo suyo, el grupo de los 12. Oye, ustedes deberían saber ya que yo no soy así. Que lo que la cultura llama bueno, no es tan bueno. Y yo rompo con eso. Ustedes ya deberían haberlo sabido. Entonces Jesús se indigna. Jesús se indigna también porque
La religión, el establecimiento religioso del tiempo pretendía que solo los maduros eran los que podían acercarse a los rabinos. Una mujer no podía hablar con un rabino, con un maestro. Un niño no podía acercarse a un rabino, a un maestro. Solamente los maduros de la sociedad eran los que tenían, los hombres eran los que tenían acceso a los maestros. Y Jesús era un maestro. Entonces los discípulos, con esa carga cultural en su mente, impiden que los niños se acerquen. Y me imagino, echarían a las madres que estaban trayendo a los niños. Y Jesús se indigna y rompe con lo establecido. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, ey, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús rompe con lo establecido. ¿Cómo sería Jesús? Rompía con los paradigmas de su sociedad, claro, aquellos paradigmas que debían ser rotos. Esto me hace pensar a mí que hoy en día pocos son los que se atreven a romper con aquellos paradigmas nocivos, tóxicos en la sociedad, para hacer resaltar la justicia, pero más bien nos callamos. Y en ese caso no estamos siendo como el maestro. Claro, no estoy diciendo que vayamos por ahí poniendo el mundo patas arriba. No, estoy diciendo que hagamos justicia a la justicia. Que denunciemos lo que es injusto. Que seamos como el maestro, ¿no? Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y esto es una doble negación enfática. Hay una doble negación. Dejad a los niños y no se lo impidáis. Dejad, no le impidáis y no le impidáis. Jesús dice doblemente, no le impidáis. Jesús quiere que se entienda lo que está diciendo. No impidáis a los niños que vengan a mí. Porque de los tales es el reino de Dios. Y Jesús en el versículo 15 da una advertencia. Dice, de cierto os digo. O sea, esta cláusula de cierto os digo es, prestad atención. Esto es importante. Eso es lo que quiere decir. Que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Categórico. Esto rompía con todo lo establecido en la religión, porque ellos pensaban, no, Israel es el pueblo de Dios. Los hombres somos los que tenemos el acceso al templo, a los cultos, a leer la Torá, a leer. Y Jesús dice, estáis equivocados. Los niños son los que tienen acceso a Dios y los que son como ellos. Advertencia dura para el orgullo religioso establecido. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, miremos algunas características especiales de los niños. Yo sé que hay muchas más, voy a decir algunas, que creo que vamos a concordar en ellas. Características especiales en un niño. Los niños se expresan con libertad. Los niños no tienen problemas. Los niños se expresan con libertad, con naturalidad, sin malicia. Se expresan con libertad. Los niños son sinceros. No guardan doble cara, como ya los adultos hacemos. Los niños no guardan doble cara. Son sinceros. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Los niños no guardan rencor. Un niño se puede pelear con otro niño, pero a los 5 minutos está jugando como si no hubiera pasado nada. El corazón de un niño no guarda rencor. El niño es optimista. Ve la vida con optimismo, con alegría. No está preocupado por qué vamos a hacer mañana. El niño ve la vida con optimismo. Un niño confía en sus padres. Un niño no vive con la preocupación en la vida de, oye papá, ¿vamos a comer mañana? ¿Vamos a tener? Oye, ¿cómo te va en el trabajo? Uy, ¿y si papá? ¿Y si no vas? ¿Y si no tienes lo suficiente como para pagarme la universidad? Un niño no se sienta con su padre preocupado y hablando sobre la mesa y dice, bueno, papá, vamos a hacer cuentas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la economía? Un niño no piensa eso, un niño simplemente vive, experimenta su día, confiando que mi padre sabe lo que hace, yo siempre voy a tener comida porque mi padre provee la comida. Yo recuerdo, y tú recuerdas, piensa alguna vez cuando en la vida, cuando éramos niños, hemos estado preocupados por ¿habrá comida o no habrá comida? ¿Tendré esto para mañana o no tendré esto para mañana? Nunca. Un niño, y por último, un niño disfruta tremendamente del cariño de los suyos. Un niño
entiende, y esto lo he dicho algunas veces cuando he tenido que dar alguna charla para padres, y yo les digo, ¿cómo tu hijo interpreta que le amas? A un niño no le expliques en qué consiste el amor filosófico o el amor ágape o el amor, qué tipos de amor. Un niño no entiende nada de eso. Un niño entiende, interpreta, mi padre me ama si pasa tiempo conmigo. Un niño interpreta el amor con tiempo. Por tanto, un niño valora profundamente del cariño de los suyos porque le gusta pasar tiempo con los suyos. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Vamos a defenderlo. Jesús dijo, tienen que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Y hemos visto algunas de las características que los niños poseen. Y seguramente Jesús se estaba refiriendo a estas cosas. Entonces, si Jesús dijo, versículo 15, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, estaba rompiendo paradigmas de aquellos que se suponían salvados. Uy, la salvación, por supuesto, yo soy hijo de Dios, Dios. Y Jesús dice, si no aceptas el reino de Dios como un niño, si no eres como un niño en términos de reino de Dios, no perteneces al reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús para nosotros? Que a veces nosotros somos como aquellos discípulos, aquella religión del tiempo de Jesús, que nosotros somos los que estipulamos cómo Dios desea que sean las cosas. Ellos despreciaban a los niños, despreciaban a las mujeres, despreciaban a las viudas, despreciaban a los pobres, porque solamente los santos, los que somos hombres, podemos entrar directamente al templo, a tener relación espiritual, a establecer relaciones con los maestros de la ley, pero los demás no. A veces somos nosotros quienes estipulamos cómo le gusta a Dios las cosas. Y en este caso es Jesús el que rompe paradigmas. Y es Jesús el que dice lo contrario. Dios es el que dice cómo son las cosas. Y vuestros tinglados religiosos, le estás diciendo en este tiempo, no rigen cómo Dios actúa. Si ustedes verdaderamente quieren entrar en el reino de Dios, tienen que hacerse como un niño, como aquellos a los que despreciáis, como ellos. Esto me lleva a pensar en una pregunta trascendental. ¿Cómo soy en mi vida? ¿Cómo soy en mi vida? ¿Cómo soy en mi vida adulta? ¿Qué he perdido del ser niño? Bueno, yo creo que los adultos estamos cargados de cosas de las cuales los niños están libres. Y de aquellas cosas que Jesús reclama que nos volvamos de nuevo. Estamos cargados de orgullo. Estamos cargados de orgullo en todos los sentidos. Y dentro de las congregaciones igual. Orgullo por, mira, este está haciendo este ministerio, mira el otro, y yo por qué no, y oye, ¿por qué a este hermano le va bien en la vida y a mí no me va tanto como a él? Mira, yo no soy como vosotros, yo tengo más cosas que tú, yo soy así, y tú no eres. Orgullo. Los mayores somos muchas veces implacables, somos ásperos, somos dubitativos. No confiamos tanto. Decimos, sí, yo confío en Dios, por supuesto, amén, gloria, aleluya. Nos gusta decir todo eso. Pero en la vida práctica, cuando la vida se nos tuerce, no confiamos tanto como decimos. Hemos perdido aquella esencia de ser niño. Y eso es lo que Jesús nos está reclamando. Somos ásperos. Un niño no es áspero, nosotros ya somos ásperos, tratamos a la gente de otra forma, vamos muchas veces con doblez, con doble cara. ¿Cómo soy en mi vida? ¿Qué cualidades de niño he perdido? Un niño es deseoso, un niño es sencillo, un niño confía en su padre, como hemos dicho, un niño pasa tiempo con su padre, pero claro, yo ya he crecido. Tengo que hacer estas cosas en la vida, quiero decir, tengo que trabajar, tengo que traer dinero a casa, porque si no, no como.
y nos empieza la vida a traer frustraciones, a traer miedos, a traer desconfianzas, a decir, ¿y ahora cómo voy a salir de este problema? ¿Y ahora cómo le hago para... me he quedado sin trabajo y cómo le hago para pagar esto? Y hemos perdido la capacidad de confiar en nuestro Dios, en nuestro Padre. Por eso Jesús quizá está diciendo que para entrar en el reino de Dios es necesario que nos volvamos como niños. Un niño se expresa con libertad. Un niño es sincero. Nosotros somos sinceros cuando nos conviene, pero usamos también la mentira para quedar bien con otras personas. Y eso no es sinceridad. Claro, yo no estoy diciendo que vayas por la vida siendo sincero, transparente, translúcido y haciendo daño. Tú me entiendes, ¿verdad? Un niño no guarda rencor. Quizá Jesús nos está pidiendo que nos volvamos como niños en esto del rencor. ¿Cuántas veces dentro de las congregaciones hay mucho rencor por situaciones pasadas, situaciones que nos hicieron daño, que no hemos perdonado, disputas entre hermanos, entre hermanas? Se guarda rencor. Pero claro, luego vamos el domingo a cantar a Dios como si no hubiera pasado nada, pero tenemos ese rencor dentro. Y Jesús está diciendo, no puedes vivir así. Así no es el reino de Dios. Si quieres ser del reino de Dios, tienes que expulsar este rencor que tienes. Porque los niños no guardan rencor. Optimista. Jesús nos está diciendo que veamos la vida con optimismo, no con fatalismo, no con una negatividad ya como un hábito de vida, no con queja. Un niño, tú cuando ves a un niño quejarse, un niño está contento con lo que tiene. Claro, a lo mejor un niño dice, quiero que me compren la última consola, el último videojuego. Vale, pero si no se lo compra, el niño juega con lo que tiene. Un niño es contento, un niño es feliz con lo que tiene. Un niño confía en sus padres. Como he dicho antes, un niño no desconfía. Un niño no se para a pensar, vamos a hacer números, vamos a hacer matemáticas. Un niño confía en sus padres. Un niño sabe que todo lo necesario va a estar. Pero cuando ya crecemos, eso se nos va. ¿Por qué desconfío de mi Padre Celestial? Si es el que tiene todos los recursos, si es el que es dueño de todo. Pero claro, cuando me va mal el trabajo, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Es lo primero que... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para salir de esta situación? Mi padre, tu padre, sabe cómo tiene que hacer para sacarte de esa situación. Porque si es padre y encima bueno y todopoderoso, no va a dejar que nos caigamos. Un niño no vive con preocupación en la vida. Y nosotros de mayores vivimos con demasiadas preocupaciones en la vida. Tenemos que aprender, queridos hermanos, y esto lo digo para mí, Raúl, tienes que aprender, y si tú también te consideras como yo, tienes que aprender a no vivir con tanta preocupación, a disfrutar más el momento, los segundos, los minutos que Dios nos regala, disfrutarlos, exprimirlos al máximo porque son regalos de Dios y Dios tiene el control de todo lo que sucederá mañana. Puedo vivir confiado. Y por último, un niño disfruta del cariño de los suyos. Cuando ya somos mayores, quizás no disfrutamos tanto el cariño del Padre, porque estamos metidos en tantas cosas, que la oración, el tiempo a solas con mi Padre, los paseos por el campo, mi Padre y yo a solas. Bueno, claro, tengo que hacer tantas cosas que no tengo tiempo, no tengo ningún reloj a mano, pero no tengo tiempo. Y recluimos a Dios a esos pocos espacios en nuestro día, la oración del desayuno, la oración de la comida, la oración de la cena, y si acaso un ratito en la tarde, pero cuando tenga tiempo. Creo que tenemos que recobrar de nuevo esa niñez en nuestra forma de espiritualidad. Disfrutar auténticamente con Dios, y esto lo digo por mí también. Queridos, que nos ayude este texto a reflexionar sobre nosotros, a ver qué es lo que Jesús pide de mí y qué tengo que cambiar. Yo creo que tengo que cambiar muchas cosas. No sé tú. Pero me gustaría que si puedes dejarlo en los comentarios
un saludito o algo, o que me digas qué te ha parecido, no sé, que podamos interactuar, porque parte del cambio profundo, también implica que tengamos relación unos con otros, que nos animemos unos con otros en esto de la vida de fe, en esto de la espiritualidad. Que pases una bonita semana, que reflexiones en estas cosas y que avancemos hacia ese niño que tenemos dentro, que lo redescubramos de nuevo, que de nuevo lo podamos redescubrir para experimentarlo y vivirlo. Que tengas feliz semana. Chao, chao.